compartimos pantalla y nos encontramos ahí está. Dice, esta es la ecuación del Producto Interno Bruto de un Estado, de una economía, ¿de acuerdo? Entonces, los componentes son el consumo de gobierno y personas, la inversión, las exportaciones menos las importaciones, más menos las transferencias de capital. Entonces hemos hecho unas preguntas a sus compañeros, han respondido adecuadamente, indicando de que, los proyectos de factibilidad técnico-económicos, bien hechos por supuesto, sirven para incrementar el Producto Interno Bruto, para sustituir las importaciones, puede ser por algún caso para mejorar la producción también, no siempre para sustituir las importaciones, y por eso que es importante elaborar proyectos. Un estado, ¿sí? Una región geográfica que tenga mayor cantidad de proyectos, entonces se va a volver mucho más poderosa la economía. ¿Por qué? Porque van a haber más bienes en circulación, más servicios que se dan a las personas, ¿no? En todos los sectores de la economía. Pueden ser en salud, en educación, en todo lo que ustedes puedan imaginarse, ¿sí? Entonces, por eso que es bueno hacer proyectos de inversión técnico-económicos, ¿no? O simplemente proyectos técnico-económicos. Vamos a ver acá. Eso también creo que ya hemos quedado, eso ya se ha estudiado, de que ¿cómo se puede medir el crecimiento de una economía? Conociendo, sí, la tasa de crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto. Esa es la manera más concreta de poder medir cómo va una economía. Sí, hay otros indicadores más, por supuesto les indicaba, que son la balanza comercial y la balanza de pagos. Pero para nosotros no nos es muy interesante, pero como referencia ya tienen ustedes este elemento. ¿Qué más podíamos hablar? Hemos hablado sobre el proyecto como proceso investigativo. Y este es un elemento importante, atención por favor, porque los proyectos de factibilidad técnico-económicos son nada más que investigaciones. Se utilizan todos los métodos de la metodología de la investigación científica. Esto ya dije un momento atrás y ahora lo vamos a empezar a estudiar. Dice, el proyecto de factibilidad técnico-económico en sí mismo es una investigación multidisciplinaria. Sí, porque en un proyecto se utilizan o participan más bien profesionales de diferentes ámbitos del saber humano. ¿Sí? Pueden participar médicos, economistas, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, ingenieros metalurgistas, etcétera, etcétera. Todos ellos para poder elaborar un proyecto. Y evidentemente un proyecto de factibilidad técnica, un proyecto de inversión técnico-económico, constituyen una serie de documentos donde participan varios profesionales de varias ramas. ¿Por qué? Porque tienen mayor experiencia, tienen especialidad. Entonces, eso también es uno de los elementos importantes que se debe tomar en cuenta. Pero dice, este proyecto es una investigación multidisciplinaria que tiene una presentación de informe particular. Y ese informe particular es el que nosotros vamos a ver, vamos a observar, vamos a estudiar. Se define, dice la trilogía, aquí se tiene que definir la trilogía investigativa, es decir, problema, objeto y objetivo, ¿sí? De la investigación, y utiliza los métodos teóricos, empíricos y estadísticos matemáticos y puede generar su propia hipótesis, significación práctica y aporte teórico.
Solamente que no se puede presentar el proyecto, no se estila presentar el proyecto como un informe de investigación, que tiene su propia característica, que va a ser la que vamos a estudiar para poder presentar, pero se utilizan todos las potencialidades e instrumentos de la metodología de la investigación científica. Dice, se elabora un proyecto de factibilidad como efecto de dar solución a un determinado problema detectado en el contexto de la economía y consecuentemente debe proponerse un objetivo general. Evidentemente, el objeto de la investigación corresponde a la tecnología que permite producir los bienes o servicios, involucrando a varias ciencias que anticipan el resultado de la transformación. ¿A qué me refiero esto? Como en la metodología de la investigación tenemos que encontrar un problema. Si no existe un problema que tendríamos que resolver, no hay por qué hacer el proyecto. Los proyectos de factibilidad técnico-económicos tienen que responder a la existencia de un problema. No existen alimentos, no existen hospitales, no existen escuelas, no existen algunos objetos que necesitamos. Entonces, como no existen, entonces hay que ver la posibilidad de producirlos. Entonces, ahí se ha producido el problema, la ubicación del problema, que lo vamos a estudiar con mayor detenimiento en el siguiente capítulo. Pero ahí está el problema. Pero si hemos especificado el problema, entonces te podemos especificar también el objetivo, el objetivo de la investigación para resolver ese problema. Y ese objetivo se constituye en el objetivo de la investigación. Y cuando estemos estudiando la técnica SHOP, ¿sí? Vamos a ver, o sea, qué técnicas se utilizan para la determinación del problema, ¿sí? Y qué técnicas para poder escribir cuál va a ser el objetivo de la investigación. Pero de todos modos, como estamos en el ámbito de la tecnología, entonces el objeto de la investigación va a ser parte de la ciencia o de las ciencias que van a respaldar a esta investigación. Lo que quiero decir, por ejemplo, que no podemos elaborar un proyecto para producir un equipo, generar un equipo que permita la invisibilidad de las personas. Es muy posible que aquí en unos años las personas se vuelvan invisibles, pero hasta donde conocemos en este momento del avance de la ciencia y la técnica, es muy difícil volver invisible a una persona. A no ser, claro, que estemos dentro de una película de ciencia ficción, ¿cierto? Pero en la realidad, o sea, definitivamente es un absurdo querer construir una máquina de esas características y de esos objetivos. Entonces, ahí, fíjense, hay una desvinculación con la coherencia inclusive. ¿Cómo podríamos demostrar cómo poder hacer un proyecto si la ciencia, la física, no ha logrado llegar hasta esos niveles? Ahora, posiblemente el día de mañana lleguen, ¿no? Y se pueda demostrar que se puede producir la invisibilidad de las personas. Mientras no ocurra aquello, entonces definitivamente no se puede hacer. Por lo tanto, no hay objeto de investigación. Me dejo entender. Pero no hay un objeto que esté respaldado por la ciencia. Si se hubiese descubierto ya la física de la invisibilidad, entonces, por supuesto, podemos respaldar un proyecto. Pero como no existe eso, entonces definitivamente no ocurre. Para poder ejemplificarse algo más, su candidato o candidato de muchas personas que me están escuchando en este momento, ha dicho anteayer de que tenemos que producir más truchas para producir sardinas para la población. La pregunta es, ¿será una genialidad? ¿Será un error? ¿Qué será? Ayer le han preguntado nuevamente al señor Flores si es que no ha habido un error. Ha dicho, no, es que la sardina la población me comprende, etcétera, pero lo ilógico está que de la trucha no puede producir sardina, porque las sardinas corresponden a una especie de pez que vive en el mar, ¿cierto? Que tiene un sabor característico que todos hemos comido como sardina. Entonces, ¿cómo vamos a convertir la trucha en sardina? Además, desde el punto de vista lógico, la carne de trucha tiene mayor valor que la carne de sardina. Entonces, hay una incoherencia en la propuesta del señor. Entonces, aquí tiene que haber coherencia también, porque dijimos un proyecto tiene que ser coherente, ¿sí? Con los planes sectoriales, etcétera. Pero aquí hay una incoherencia de principio.
Entonces, ¿saben? Tendríamos que decir, necesitamos producir más gallinas para producir enlatados de cuy. ¿Qué les parece? Pues, dirían, bueno, este tipo está loco o definitivamente es nomás de la escuela del señor Flores, ¿no? Entonces no hay que confundir las cosas, hay que establecer un nivel de coherencia adecuado para poder hablar, ¿de acuerdo? Para poder expresar. No podemos transformar una cosa que no se pueda. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces seguimos adelante. Estos proyectos, atención, que estamos tomando en cuenta, no solamente es para transformar materia prima, podemos transformar energías también. Claro, hacemos un proyecto de producción de energía eléctrica utilizando los torrentes de agua que bajan por la cordillera. Es un proyecto de transformación de energías, de energía potencial, transformamos a energía eléctrica. Esos también son proyectos. ¿Qué estamos produciendo? Un bien nos puede tocar la electricidad, pero es un servicio, ¿verdad? Y que puede transformarse a energía mecánica, que puede transformarse a energía calórica, también se puede transformar. Entonces, esa es la idea. Hay que tener un poco de coherencia y tratar de evitar hablar o referirme a las situaciones que les he comentado. Por supuesto, les ha dicho su jefe, pero es una manera de analizar un poco la clase y tomar algunos temas de actualidad para ver de qué los proyectos tienen un fundamento científico. ¿De acuerdo? Bien. Inicialmente hemos dicho, tenemos que determinar el problema, tenemos que determinar el objetivo, plantear el objetivo, y tiene que haber un objeto que puede ser investigado, que nos puede servir como sustento en la investigación. Eso se llama la triada investigativa: problema, objetivo y objeto de la investigación. Una vez que se conoce eso, entonces dice, para tomar una decisión de invertir en una empresa de transporte por teleférico, dice, ¿no? Tuvo que haberse detectado como problema la incapacidad del servicio de transporte automotor privado para trasladar de manera eficaz a demandantes del servicio en y entre las ciudades de La Paz y el Alto. Y eso es lo que ha ocurrido, les pregunto a ustedes, evidentemente eso ha ocurrido. Por eso que ese era el problema y no había una forma de dar solución. Seguramente han habido varias alternativas de dar solución. Regalarles automotores a los transportistas para que lo hagan tiras en el transcurso de un año de operación. Darles préstamo a los transportistas para que se compren nuevas unidades. En realidad han debido, para hacer este teleférico, se han analizado una serie de alternativas que han confluido justamente en que lo mejor era construir el teleférico. Bien. Habiéndose detectado el problema, dice, consiguientemente el objetivo del proyecto se constituye en poner en servicio una modalidad de transporte eficiente y eficaz entre las ciudades de La Paz y el Alto. Y el objeto de la investigación constituyen las ciencias que respaldan a la tecnología de transporte por cable, electricidad, mecánica, electrónica, etc. De esta manera se ha planteado la trilogía de la investigación para este proyecto de servicio público. En todo proyecto que elaboremos, tiene que haber un problema para poderlo resolver justamente con el proyecto de factibilidad técnico-económico. Y si hay problema, entonces podemos plantear el objetivo. Y si hay problema y hay objetivo, entonces tiene que haber parte de una ciencia o partes de varias ciencias que se constituyen, ¿sí?, en el objeto de la investigación. Entonces, esto me permito recordarles, ustedes deben estar fresquitos porque el año pasado nomás han debido pasar esta asignatura de metodología de la investigación científica. Dice, en la elaboración de un proyecto, por supuesto que se emplean los métodos teóricos. Entre ellos, os voy a describir el método analítico sintético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los profesionales, y sobre todo los ingenieros, lo que hacemos es analizar un problema, lo partimos en sus partecitas y lo volvemos integral. Entonces, en ese sentido, lo que estamos utilizando es el método analítico sintético. Evidentemente se pueden analizar como método analítico y como método sintético, pero ambos son dialécticamente inseparables. Entonces, para analizar, dividimos las partes y cuando sintetizamos, entonces hacemos la síntesis. Ese es el método que utilizamos permanentemente en el campo de la investigación.
Dice acá, porque los profesionales involucrados en la elaboración de partes del proyecto analizan las partes y una vez comprendida la lógica del funcionamiento, sintetizan en un equipo, maquinaria o sistema. Retornando al ejemplo, el subsistema denominado línea amarilla de la empresa Mi Teleférico cuenta con 4 estaciones. En todas ellas existen motores de accionamiento de los ejes que transmiten potencia para el movimiento de los cables y que se encuentran electrónicamente sincronizados para el movimiento de las cabinas y transporte. También existe en las estaciones intermedias un sistema electromecánico de transferencia de cabinas a otro cable que se sincroniza con el sistema de funcionamiento del cable. El análisis de todos los subsistemas que cuenta el teleférico amarillo luego le permite al profesional sintetizar el funcionamiento del sistema completo. ¿Sí? Se analizan las partes y luego se sintetiza. Y este es el trabajo que normalmente hacemos en el campo de la ingeniería. Utilizamos mucho el método analítico sintético. Sin embargo, hay otro método que también lo vamos a utilizar durante el desarrollo de esta asignatura y como propósito fundamental en la elaboración del proyecto es el método inductivo-deductivo. Inducción significa ir de lo particular a lo general y deducción significa ir del campo de lo general al campo de lo particular. Entonces, el método inductivo-deductivo también se utiliza en este tipo de investigaciones, porque los profesionales en la etapa de desarrollo, dice, generalizan y particularizan sobre el objeto investigado. Veamos las experiencias de los teleféricos de Doppelmayr. Les ha permitido experimentar sobre el empleo de metales y plásticos en el diseño de las partes de los sistemas electromecánicos. Estas experiencias particulares les ha permitido realizar generalizaciones, inducciones, mediante el desarrollo de ecuaciones para el cálculo de las partes. Una vez que se tenga que realizar un nuevo diseño, se realizará simplemente por deducción del ya generalizado en un caso particular. Entonces, este es un método que, al igual que el anterior, el analítico sintético, si bien se pueden estudiar como método inductivo y deductivo, no se pueden separar dialécticamente. Se hace de manera permanente el trabajo de deducción y de inducción. Y en la mente del ingeniero está justamente, ya está seteado, llamemos así, ¿no? Está en su memoria RAM de todos los ingenieros, está ya que tenemos que utilizar el método inductivo y deductivo, hacer particularizaciones o hacer generalizaciones. Entonces, como ustedes verán, este método también se usa permanentemente. Es parte de la metodología, es un método de la metodología de la investigación científica, pero sin embargo se utiliza en el campo de la investigación para un proyecto de factibilidad técnico-económico. ¿Por qué razón? Porque es nada más que una investigación particular la elaboración de un proyecto de factibilidad técnico-económico. Bien. ¿Se utiliza el método de la modelación? Por supuesto. Y en el campo de la ingeniería utilizamos modelos, ¿sí? Modelo de esto, modelo del otro. En investigación de operaciones utilizamos modelos de compra con déficit, modelo de cola con población infinita, población finita y monocanal, multicanal, etc. Entonces, se utiliza el método de modelación, sí. En el campo de la ingeniería es el método que más se utiliza porque a partir de los modelos icónicos, diseño gráfico y modelos matemáticos se puede escribir el funcionamiento del sistema. El método sistémico, sí, y cuando hablamos y tiene que ver mucho con sistemas, nosotros estamos hablando del campo de los sistemas, dice, es el que básicamente se utiliza para concebir el complejo de producción de bienes y servicios. Todas las partes del sistema deben funcionar cumpliendo ciertos principios como subsidiariedad, interacción, equifinalidad y determinismo, así como las propiedades de eficiencia y sinergia. Un mecanismo que en sí mismo es un complejo sistema mecánico es parte de otro más grande, y así sucesivamente hasta que el mismo teleférico es subsidiario del sistema de transporte público,
y privado de las ciudades de La Paz y el Alto. Estamos cumpliendo con uno de los principios, que es la subsidiariedad. Un sistema siempre es subsidiario de uno más grande, dice, ¿no? Entonces, ¿se cumple con esta sentencia? Evidentemente, sí se cumple. En el momento que el momento deja de funcionar en la noche, deja de ser sistema y se convierte en una estructura. Eso es verdad, completamente cierto. O sea, esa estructura que es el teleférico, cuando empieza a moverse, se convierte de una estructura en un sistema. ¿Me dejo entender? Bien. Y ahí podemos ver todos estos, el cumplimiento de estos principios. Ya habíamos visto el cumplimiento del sistema subsidiario. La línea del teleférico roja es subsidiario del sistema integrado de teleféricos de la ciudad de La Paz y el Alto. Asimismo, dice, todos los subsistemas del teleférico trabajan con el mismo fin. Eso se llama equifinalidad. Equifinalidad. Es decir, todos los componentes del sistema del teleférico están trabajando o están operando, están funcionando de tal manera que el fin general de todos los sistemas es el transporte público. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la finalidad. Este principio de la interacción es de que un sistema interactúa con los otros sistemas, desde los mecánicos hasta los sistemas sociales, y el teleférico también interactúa, porque es parte de un sistema más grande. El sistema del determinismo sí obedece al siguiente razonamiento. Como estamos en el ámbito de la tecnología, estamos en el ámbito de la ciencia, utilizando elementos de la ciencia física, lo que estamos haciendo, lo que se va a hacer es utilizar fórmulas matemáticas que nos van a anticipar el funcionamiento del sistema, ¿sí? Por eso se dice que es determinístico. Este es un principio del determinismo, es un principio de los sistemas. Entonces, ¿por qué? Porque podemos utilizar reglas matemáticas, principios generales, ¿sí? Hay una compañera que me está pidiendo que unirse. Imagínense la hora, y además aquí para incorporarla tendría que parar la clase. Tienen que entenderme, tienen que comprenderme, por favor, que vamos a incorporarles al finalizar la clase o al inicio de la siguiente. Además, no se hagan mucho, no se preocupen tanto como estamos grabando. Me imagino que estamos grabando, ¿no? A ver. Sí, estamos grabando. Entonces, estas grabaciones las voy a convertir esta noche o el día de mañana a primera hora en películas de YouTube, y se los voy a cargar a su celular, y voy a cargar a la plataforma. No he visto si evidentemente la plataforma estuviera ya hoy día funcionando, pero si estuviera funcionando, entonces voy a subir a la plataforma no solamente lo que estamos viendo en este momento, sino también algunas tareas, y para la siguiente clase un repaso, un examen que nos va a permitir ya tener las primeras notas para el primer parcial. Bueno, seguimos entonces. Entonces, definitivamente el método sistémico se utiliza en la elaboración de proyectos, y sobre todo en el ámbito de la ingeniería, como acabo de comentarles. Dice, la concepción sistémica en el funcionamiento de una tecnología debe ser eficiente, es decir, se debe producir con economía de medios, y además tiene que ser eficaz, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre eficaz y eficiente? Un sistema es eficaz cuando cumple lo programado, ¿sí? ¿Cuánto tiene que producir? Tiene que producir el teleférico, por decirles, 50,000 transportes por día. Ya, de acuerdo. Entonces, ¿ha cumplido eso? Sí ha cumplido, por lo tanto el sistema es eficiente. Perdón, eficaz. ¿Cuándo un sistema es eficiente? Cuando para transportar esas 50,000 personas le ha costado al teleférico, por decirles, $5,000. Punto final. Si le ha costado más de $5,000, entonces ya no es tan eficiente. ¿Ve? Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Por otra parte, sí, el sistema, todo sistema integral es sinérgico. ¿Qué significa la sinergia? Significa que la sumatoria del conjunto total, el rendimiento del sistema total, siempre es mayor al rendimiento de las partes.
Entonces, este principio del funcionamiento sinérgico es importante para nosotros en el campo de la tecnología. Entonces, la sumatoria, el aporte, el rendimiento es más eficiente, mucho más eficaz, ¿cierto? Si es que el sistema es sinérgico, es decir, si la suma de las partes en un total siempre es mayor a la suma individual de los rendimientos particulares. Bien. El método histórico lógico, que también es método teórico, se lo utiliza normalmente para investigar, o sea, algunos elementos, algunas causas del por qué están ocurriendo los problemas que nos invitan o que nos empujan a plantear la solución utilizando la metodología de la preparación y evaluación de proyectos. Entonces, siempre es necesario hacer un estudio histórico y lógico para conocer también qué es lo que piensan los pobladores, por qué están en esa situación, ¿sí? Entonces, tienen que haber algunas causas. Entonces, eso es lo que tenemos que ver aplicando el método histórico lógico. En cuanto a los métodos empíricos, que los vamos a utilizar en los proyectos de factibilidad, están justamente el análisis documental, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que ver. Es decir, para hacer un proyecto de factibilidad técnico-económico, tenemos que estudiar el objeto, ¿sí?, de investigación, o sea, las partes de las ciencias que estamos viendo. Entonces, para ello necesitamos necesariamente estudiar lo que ya se ha escrito. Porque si hay algo de particular en la preparación y evaluación de proyectos, es de que no vamos a hacer mucha penetración en los conceptos y en la generación de ciencia misma. No, eso es para la investigación, para la metodología de la investigación científica. En el campo de la elaboración y preparación de proyectos, los proyectos de factibilidad técnico-económicos, utilizamos lo que ya está escrito, lo que ya se ha hecho, ¿de acuerdo? En muy raras oportunidades se va a hacer investigación básica. De que hay proyectos que hay que hacer investigación básica, por supuesto que los hay, pero normalmente no los hacemos, ¿sí? El análisis documental, entonces, es el primer método empírico que tenemos que utilizar. Luego vamos a utilizar seguramente la entrevista, es decir, para poder tener datos, guías, orientaciones por parte de algunos expertos. Entonces tenemos que entrevistarnos, tenemos que hablar, ¿sí?, utilizar el método de la entrevista. Pero uno de los métodos más utilizados es el método de la encuesta, con su instrumento el cuestionario, sobre todo para poder identificar, ¿sí?, el comportamiento del mercado donde vamos a vender nuestro producto. Entonces, para ello vamos a utilizar el método de la encuesta, y cuando estemos estudiando el estudio de mercado, lo vamos a analizar con un poco más de detenimiento. Además, me imagino que ustedes ya lo han utilizado, pero aquí lo vamos a ver a utilizar y vamos a hacer una práctica en la aplicación. De los resultados obtenidos, dice, principalmente este último método, es decir, del método de la encuesta, se obtendrán datos que luego de ser procesados estadísticamente se obtendrá información sobre tendencias, promedios y otros estadísticos que servirán de base para el proyecto. Aquí se vuelve a utilizar el método inductivo-deductivo. A partir de las particularidades que obtengamos del procesamiento de datos obtenidos del estudio de mercado, es de que vamos a poder hacer inducciones. ¿Por qué razón? Que para hacer una encuesta tomamos solamente una muestra, nada más. Porque si queremos encuestar a toditos tendría que hacer censo y eso cuesta mucho dinero. Entonces, como utilizamos esos datos, que están particularizando a un grupito, entonces podemos generalizar hacia el resto. Eso se llama inducción. Inducimos el comportamiento del resto de la población a través de conocer los datos de un grupito de esas personas, del total
de la población. Vamos a sacar simplemente una muestrita nada más. Se deja establecido, ¿qué más acá? Dependiendo de la profundidad del proyecto y ámbito para el que se elabora, la investigación puede tener también un aporte teórico para la ciencia o varias de ellas, lo que se había comentado en atrás. Hay oportunidades, hay proyectos que tienen que hacer investigación básica. Hacer investigación de forma general, ¿cierto? Para obtener eso, pero de todos modos, en nuestros proyectos vamos a trabajar sobre lo que ya está escrito. Ese tipo de generación de conocimientos consideran una investigación muy especial. Puede ser una investigación una investigación básica dentro de la misma investigación que hace el proyecto. Se deja establecido en consecuencia, ¿sí?, que la preparación de un proyecto de factibilidad técnico-económico es una labor investigativa que utiliza subyacentemente la metodología de la investigación científica en todo su alcance. La diferencia en la existencia de una metodología particular de presentación del informe de investigación que será objeto del aprendizaje en los restantes capítulos. Definitivamente la preparación y evaluación de proyectos entonces utiliza todos los instrumentos y técnicas que nos proporciona la metodología de la investigación científica para llevar adelante nuestros propósitos. Eso que quede claro. Si alguna vez les preguntan qué es un proyecto, es una investigación que tiene su forma particular de presentación de los resultados. Y pare de contar. De todos modos, vamos a definir. Leslie recién está entrando hoy día es nuestro primer encuentro y vamos a dar un poco de respiro también. A partir ya de la siguiente clase entramos ya en materia y nos vamos a quedar un poco más de tiempo para poder llevar adelante nuestra asignatura. Para hacer la primera clase es completamente exitosa. Estamos comiendo las primeras hojas del libro. Aquí se hace una definición del proyecto de inversión. Y eso es lo que vamos a definir a continuación. Dice, la tipología de proyectos que se estudiarán en este manual corresponde a los de inversión técnico-económica. En eso creo que ya hemos quedado claritos. O sea, nosotros no nos quedamos solamente como proyecto técnico-económico, sino que es proyecto de inversión técnico-económico, ¿sí? En argot de esta disciplina, proyectos TESA. Esto es técnico, económica, social, ambiental. Aunque últimamente ya se está dejando de utilizar este denominativo, pero para nosotros continúan siendo proyectos TESA. Es decir, no son los más completos, los que tienen todo el estudio técnico, todo el estudio económico, todo el estudio social y el proyecto ambiental. Para nuestros propósitos, este proyecto ambiental lo estamos dejando así colgando porque necesitamos especialistas. El proyecto de factibilidad técnico, económica, social y ambiental, que puede ser definido como una colección de estudios, fíjense, dice, puede ser definido como una colección de estudios que demuestran viabilidad y coherencia para la producción de un bien o servicio y que como sistema demuestran la factibilidad de implementarlo sobre la base que las externalidades guarden cierto equilibrio y estabilidad con posiciones asumidas en su estructuración. Aquí me parece un poco de trabalengua, pero a ver, de lo que decimos que en general que es una colección de estudios. ¿Qué estudios vamos a tener en el proyecto? Estudio de mercado, estudio socioeconómico, estudio ambiental, estudio técnico, estudio financiero y estudio organizacional. Y probablemente otros estudios más según sea el caso, pero estos son los básicos. Todos esos estudios tienen que demostrar viabilidad y coherencia para la producción de un bien o servicio. Es decir, tienen que ser viables, es decir, que existen las condiciones para poder elaborar, para poder hacer. Y coherente porque tienen que ser coherentes con los planes y programas del Estado. No podemos ir a contracorriente. No es coherente en este país que se instalen más fábricas de leche, ¿sí? De industrialización de leche. ¿Por qué razón? Porque apenas están trabajando con el 40 al del 35 al 40% de su capacidad.
Entonces, ¿cómo podemos hacer un proyecto para que incrementen su capacidad ociosa estas plantas? Entonces, tienen que haber ciertos niveles de coherencia, ¿de acuerdo? O en otras palabras, que alguien proponga, ¿sí? Producir sandías en el altiplano, de que se pueden producir sandías en el altiplano, se pueden producir, y tal vez tan ricas como del oriente, pero ¿cuánto llegan a costar? Tal vez sean más costosas las sandías, ¿sí? Porque van a tener que producir en carpa solar, bajo condiciones de temperatura, humedad, etcétera, y puede ser que resulten un poco más caritas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, no es tan coherente el querer producir sandías en el altiplano, me dejo entender. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con estos elementos que son la viabilidad y la coherencia, ¿sí? Y además dice que demuestra facilidad de implementar sobre la base de las externalidades que guarden cierto equilibrio y estabilidad en posiciones asumidas en su estructuración. Todo proyecto, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3, ¿sí? Demandan, ¿sí? Todos los proyectos demandan ciertas condiciones externas que no puede controlar el proyecto. Eso se llaman externalidades, tales como cuáles. Por ejemplo, de que no haya devaluación económica, que está devaluación financiera del valor del peso, de que exista un buen clima, de que llueva, de que exista personal. O sea, sí son ciertas condiciones que no puede controlar el proyecto en sí. Entonces se hacen bajo ciertos supuestos. Y en el capítulo 3, cuando estemos estudiando la metodología SUM, es donde vamos a poder precisar, ¿sí? Con cabalidad a qué se refieren estas externalidades del proyecto. Y trabajamos, estructuramos todo el proyecto sobre la base de que esas externalidades variables se van a mantener por lo menos por cierto tiempo inalterables, ¿sí? Inalterables durante la vida del proyecto, durante los 10 años. Entonces son suposiciones, muchas veces no se los puede controlar. ¿Quién puede controlar que se enfrasquen nuevamente en una guerra entre peruanos y ecuatorianos? Porque tiene una bronca tremenda, ¿cierto? Entonces hay esas dificultades. Muy bien, hemos concluido entonces con esta temática. Son las 21:17, hemos hecho un buen avance. Este es nuestro primer encuentro. A mí tampoco no me ha permitido, porque normalmente lo que acabo de presentarles acá en este primer tema, lo presento con figuras, etcétera, etcétera. Y hoy no me ha dado el tiempo para hacerlo. He buscado porque ya tenía esto, ¿no? Y no he podido encontrar. Entonces, en unos segundos más ha de concluir nuestra clase. Yo les agradezco mucho por su presencia inicial, esa primera. En la siguiente vamos a empezar 6, la siguiente semana, y vamos a ir al capítulo 2 y tal vez avancemos hasta el capítulo 3. Por el momento ha sido exitoso. Como les he dicho, como estoy grabando, estas grabaciones las voy a subir al YouTube, y ustedes van a poder ver esta primera clase en su celular o en la plataforma, para que puedan guiarse, ¿de acuerdo? Además, no lo voy a hacer hoy en la noche, sino mañana en la mañana. Voy a preparar este material que les acabo de presentar. Les voy a subir también a los mismos medios, de tal manera que no haya posibilidad que digan, no hemos avanzado, no hemos visto, etcétera, etcétera. Estoy avanzando así de a poquitito, ¿de acuerdo? Para no desmotivarlos, sino para que vean que las cosas, o sea, tienen un cierto nivel de coherencia también durante la explicación. Aló, Entonces, licenciado. yo les agradezco mucho por su presencia hoy en la noche. Disculpe, ¿está grabando Esta la es nuestra sesión? primera clase, hemos hecho un buen avance.